Viernes de dermatología conversando con la doctora Mariel Isa. Recordarles nuestras líneas de contacto aquí en cabina 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Hoy tenemos un tema muy interesante con informaciones muy útiles por parte de la doctora Mariel Isa. Estamos hablando de qué pueden decir nuestras uñas sobre nuestra salud. El doctor Cristian de los Santos tiene una preguntita por ahí. Gracias, doctora Mariel Isa. Excelente de realmente los comentarios que usted nos trae, realmente una verdadera cátedra, repetimos. Y estuvimos mirando, pues, bueno, tenemos varias líneas. Tenemos este panel vamos a pasar al caliente. panel. Vamos a ver, vamos a escuchar a la gente y luego continuamos con el doctor Cristian. Buenos días. Buen día. Sí, adelante. Nueva vez voy a incidentar el tema. Adelante. Si alguno de ustedes, los médicos que están ahí, yo tengo que hacerme una tomografía con contraste y yo nunca me he puesto ese contraste. A ver si ustedes me pueden decir cuáles pueden ser los efectos secundarios de ese contraste, porque es mi primera vez. Okay. Le escucho. Okay. Bueno, de primera vez, si se va a poner el contraste, lo adecuado es que se le van a solicitar una prueba de función renal, una urea, una creatinina, que debe estar al menos la creatinina por debajo de 1.0, que esté bien hidratado. Si ha tenido algunas alergias, le van a administrar unos medicamentos para evitar que haga alguna reacción alérgica. Y debe consultarlo con su radiólogo que le va a hacer la intervención. Bien, continuamos con la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, doctora. ¿Cómo adelante, está? Todo muy bien. Adelante con su pregunta. Gracias. Oye, yo sufro de hipotiroidismo y me tomo mi pastilla todos los días, pero yo veo que las uñas no me progresan, se me parten con mucha facilidad y me van creciendo ya, se me partan, oye, mucho, con mucha facilidad, muy frágiles están siempre. Yo me tomo mi pastilla diaria. Bueno, pues escuche las recomendaciones de la doctora por la radio. Adelante, doctora. Ciertamente con el hipotiroidismo, una de las cosas que nosotros vemos en las uñas, que pasa también con los pacientes de psoriasis, es el famoso pitting o hoyuelitos en las uñas. Eso es lo primero que uno ve. Tal vez incluso hay pacientes que cuando nosotros vemos en consulta y le vemos esos hoyuelos, no han sido diagnosticados todavía con algún tema tiroideo. Y es importante porque la tiroides, así como muchísimos otros órganos, cumplen funciones importantísimas para el beneficio de nuestra piel, de nuestro pelo y nuestras uñas. Y cuando hay temas hormonales, pues puede haber cambios a nivel de las uñas, pelo, piel y demás. Cuando somos hipotiroidos, el paciente hipotiroido siempre tiene una piel un poco más seca, un poco más áspera, más necesitada. Las uñas se tornan más frágiles. Eso es parte de las descripciones o características que puede padecer un paciente con hipotiroidismo, independientemente de que usted se tome su medicamento o no. Ya esto es algo que es parte de usted. Si a eso le sumamos la edad del paciente, si ya ha entrado en algún proceso de cambio hormonal, si estamos premenopáusicos, menopáusicos, también en esos cambios hormonales, pues ya hay diferentes estímulos que no se cumplen para que se produzca la queratina adecuada, que es esa queratina dura que interviene en la formación de la uña durita, como dice usted. Entonces, si sus uñas siempre son frágiles, lo importante sería hacer una buena evaluación para ver qué sustancias nosotros pudiéramos agregar en su rutina diaria, tanto de suplementación como tópicas, que pudiera ayudar mientras usted lo utilice, porque nada lo va a corregir, a que tenga las uñas menos frágiles. Pero eso no tiene mucho que ver con que usted se tome su medicamento. Su medicamento va a regular su tema tiroideo, pero ya lo demás es algo que está establecido por el mismo, vamos a decir, proceso que usted lleva. No solamente en el hipotiroidismo se ven las uñas frágiles, también en el hiper lo vemos. Y también vemos con frecuencia que los pacientes se están tomando su medicamento, pero hay que ajustar bien la dosis según el peso del paciente, según la edad del paciente. Y ya también tenemos en el país, solamente antes teníamos lo que era la levotirosina, que era T4, ya existe también una combinación de T3 y podemos mejorar eso. O sea que es importante que la señora pues consulte con su endocrinólogo y verifique si su nivel de TSH está dentro del rango de lo normal. Así es. Vamos a seguir con la gente. Buenos días, Cátedra Médica.
Buenos días. Buenos días, Liz. Buenos días, Cristian. Hola, Bienvenido, Albert, bienvenido. buenos días. Un saludo especial a la doctora invitada de hoy. Bueno, señores, miren, frecuentemente uno escucha el programa, hoy lo dice tarde, pero uno a veces lo escucha con más personas, como con un grupito, y uno entonces opina entre nosotros, o sea, que hacemos un programa satélite con el de ustedes a veces. Mi pregunta es la siguiente, señor, pero permítanme marcarla. Yo pienso que todos los órganos, todos los elementos que el cuerpo humano tiene para una función específica. Por ejemplo, las células forman los tejidos. Se nos fue la línea línea de Albert ahí. Albert, vuelve a comunicarte con nosotros. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buen día. Doctora, yo quiero hacerle una preguntita. Yo tengo las uñas, mayormente la de las manos y la de los pies, con rayas, pero no de color, sino como que van cogiendo como curvas. Pero no se ven, en dermatología me dijeron que era de que por cuestiones de la edad, no sé si es alguna falta de alguna vitamina o algo. Pero hasta ahora lo que le veo nada más son rayas y no veo ninguna otra patología. Rayas. ¿Y usted es diabético? No, señor. Okay. Gracias a Dios. Es importante que se chequee la glicemia porque existen, doctora, lo que llamadas líneas de Beau. De Beau, ¿verdad? Uh-huh. Sí, en francés, Beau. Sí, digamos. así mismo. A ver, esas líneas pueden tener muchas razones. Lo más común, ciertamente, a medida que nosotros vamos avanzando en edad, es propio que ante la misma falta de nutrientes, el tema hormonal que acabamos de hablar, los cambios normales, pues las uñas se puedan tornar con estas microlíneas que se pueden percibir. A veces es una predisposición genética, a veces es dependiendo de si el paciente ha sido asmático, es atópico o ha sido atópico, tiene esas características de dermatitis atópica, aunque no ha sido diagnosticado, porque en la familia hay rinitis, hay temas de alergia, hay temas de piel seca. A veces esas líneas pueden denotar un paro en el crecimiento de la uña, en la zona debajo de la lámina, por algún trauma o por alguna razón como tan sencilla como una anemia. Si el paciente está presentando inicios de una anemia, o sea que sería importante evaluar esta parte. A veces, porque eso sí lo tenemos que mencionar, hay una condición que se llama líquen plano. El líquen plano, en un 20% de los casos, inicia con afección solo en las uñas y las uñas se tornan con estas líneas muchas veces transversales que van de un extremo a otro, pequeñitas, a veces longitudinales, y se ponen como, ¿cómo describirlas? Como ligeramente pajositas en la superficie. O sea, se ve como si esas líneas tiraran escamitas. Nosotros le decimos a ese proceso un poco hiperkeratosis, o sea, se ponen como descamativas las uñas. Se tornan muchas veces frágiles al inicio, aunque después se tornan gruesas. Y este proceso del líquen plano, que tiene una relación emocional importantísima y que es un proceso considerado autoinmune, inicia en las uñas y casi nunca se diagnostica hasta que no hace manifestaciones cutáneas. Así que es importante esa evaluación, saber también cómo está esa esfera emocional del paciente, porque eso puede influir en el cambio de las uñas. Excelente. Vamos a seguir escuchando a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Sí, parece que se me cayó la llamada. Sí, adelante. Ahora sí. Albert, bienvenido. Ajá, gracias, hermano, gracias. Sí, yo decía que el grupo de células forman a los tejidos forman a los órganos forman a los sistemas, y esos sistemas en armonía, pues, hacen que el cuerpo humano funcione, per se. Entonces, me pregunta la siguiente, querida doctora. Las uñas propiamente producen enfermedades, según lo que estoy escuchando. Ellas mismas se enferman, pero también pueden reflejar signos y síntomas, alarma de otras enfermedades sistémicas del cuerpo humano, principalmente del sistema cardiovascular y del sistema respiratorio. Cuando hay, por ejemplo, A caerse la línea de Albert. Volvimos a perder la conexión con Bueno, Albert. pero le agarramos otro pedacito, ¿verdad? Sí, ya. Vamos a escuchar a este oyente. Por ejemplo, Al hay comentario. unas uñas características Sí, un de momentito. la endocarditis, por Vamos ejemplo. a escuchar a este oyente y entonces le respondemos a Albert Adelante. lo que pudimos agarrar ahí y a este oyente también. Buenos días. Sí, buenos días. Dos preguntas para la doctora. Adelante. Alberto Castillo. Cuando la uña se pone hueca por debajo, la primera. Y la segunda, cuando la uña echa una carne por debajo que sobresale
a la punta de la uña una carne seca, que tú la cortas y no sangra ni nada, ni duele. ¿A qué se debe? Le van a responder en breve. Vamos a escuchar. Buenos días. Bueno, déjame terminar la pregunta ya creo que he hecho el preámbulo. Okay. Entonces, ¿cuáles son las funciones reales de las uñas como elemento del cuerpo humano, sus funciones? Y cómo esas funciones ayudan al cuerpo humano. Podemos decir entonces que las uñas son órganos igualitos que un pulmón, que los pulmones, o que el corazón, el estómago, ¿son órganos realmente las uñas? Lo escucho en la era mi pregunta más o menos. Gracias, Albert. Vamos a ver, doctor, adelante. Bueno, entonces tenemos varias preguntas. Sí. Las uñas son parte del sistema cutáneo, son parte de los llamados anexos cutáneos, pelo, piel, uñas, mucosas, y ahí se involucran también las glándulas. O sea que todo eso es un sistema que trabaja en conjunto. Como dijimos al inicio, la función principal de las uñas es proteger la punta de los dedos, proteger nuestros dedos, proteger nuestras manos, para que nosotros podamos realizar nuestros movimientos del día a día con la protección adecuada de esa zona o de ese tejido que está vascular ahí en ese nivel. O sea que esa es la función principal de las uñas, la de protección, igual que es la función principal de la piel. La verdad que una patología a nivel de las uñas solas se enferman porque hay cambios a nivel de su estructura, se enferman porque hay cambios a nivel de la matriz, se enferman para manifestar procesos internos por igual, porque si hay cambios a nivel de la circulación, si hay inflamación constante, ellas tratan de avisarnos, como lo avisaría cualquier otra zona de nuestra piel. Siempre lo hemos dicho, la piel intenta dar los avisos que necesita. Lo que pasa es que a veces son muy subjetivos, así que las uñas son parte de ese sistema cutáneo y todo en conjunto con las glándulas y demás, pues tiene una función de protección importante. Y eso es lo que nos ayuda también a esa parte de nosotros poder de alguna manera hacer nuestros movimientos correspondientes, adecuados, porque las uñas están ahí para darnos ese soporte. Entonces, eso sería como la función principal de la uña. Desde el punto de vista cardiovascular, hay muchas manifestaciones en las uñas. Primero pueden hacer ese cambio de color rojizo o azulado, que sería de las cosas más comunes, pero también hay cambios estructurales en las uñas. Hay unas uñas que se llaman uñas en cuchara, que así nosotros le decimos, la uña se torna blanda, se pone como cóncava. Hay un hueco tan grande a veces en las uñas que se describe muchas veces incluso que cabe una gota y que se queda una gota de agua cuando cae ahí, porque ellas se tornan diferentes, y eso puede hablar de algún tema cardiovascular. Hay otro proceso que es la acropaquia, donde las uñas se ponen como planas, la punta del dedo se pone plano, el tejido alrededor de la uña crece, el tejido periungual. Hay una especie de agrandamiento de la punta de las uñas, donde también hay una manifestación clásica que pudiera relacionarse a tema cardiovascular. Claro, también puede verse en otras patologías, en la anemia, en los déficits de hierro, en la diabetes, se puede ver en procesos respiratorios, pero se habla con mayor frecuencia de esa relación cardiovascular que se puede ver. Yo creo que alguien hizo otra pregunta, sí, que era cómo se pone ese grosor o ese ahuecamiento. Uh-huh. Una de las principales causas de ahuecamiento de las uñas es por el tema de los hongos. Claro está, el ahuecamiento de las uñas también viene por un proceso tan sencillo como una dermatitis de contacto o trauma constante. Cuando nosotros hacemos jardinería, cuando fregamos, cuando utilizamos detergentes, cuando lavamos las manos constantemente con cualquier sustancia química, puede de alguna manera influir en que la uña se torne hueca. Igual, a veces esa hiperkeratosis por debajo de la uña tenemos que tener cuidado porque o es inducida por todo esto que ya acabamos de decir, sobre todo los hongos, pero también hay verrugas vulgares, verrugas comunes, procesos virales que se producen debajo de la uña y que pueden causar esta hiperkeratosis que muchas veces el paciente no asume como una verruga, sino que
que cree que es la piel, ha crecido. Igual, ya cuando vamos avanzando en edad, con el envejecimiento cutáneo, que hay una menor predisposición de nuestra piel a renovarse de manera adecuada, también esto ocurre en esta zona de las uñas, porque recordemos que debajo de las uñas no hay glándulas de sudor, que por eso nuestro sistema es un sistema perfecto, porque hay que tratar de evitar también la humedad en esa zona, y en esa zona la uña no suele tener ese factor de sudoración que tiene el resto de nuestro cuerpo. Doctora, ¿y las líneas que van en sentido anterior y posterior, diríamos como si fueran verticales o longitudinales, negras, esas líneas negras, ¿qué pueden hacernos sospechar? Mira, toda línea negra, toda línea pigmentada en las uñas hay que evaluarla. Una razón común y clásica para nosotros por nuestro componente racial, eso se llama melanoniquia, cuando las uñas se tornan de un color pigmentado, negruzco, marrón. La melanoniquia, esa lesión lineal, puede ser racial. Nosotros muchas veces la vemos en 1, 2, 3 uñas, y a veces el paciente dice, no, todas mis uñas tienen esas líneas. Y siempre han sido así. Y siempre han sido así, o a medida, mira, eso después que yo cumplí los 40 años empezaron a tornarse así, mi papá las tenía, mi mamá las tenía. Sin embargo, muchas veces estas líneas pueden ser lunares, pueden ser nevos melanocíticos, muchas veces desde el inicio, genéticos, ahí dispuestos, que nosotros decimos, yo nací con eso, pero también pueden ser nevos melanocíticos adquiridos que vienen con los años y que nosotros, si no lo diagnosticamos a tiempo, podemos dejar pasar por alto un melanoma maligno, que sabemos que es el cáncer de piel más letal que existe. Entonces, si son de reciente aparición, pensar en melanoma. Y si son de aparición desde el inicio, un nevo melanocítico, un lunar, a nivel de las uñas se considera un nevo de unión, que está en una zona intermedia de la piel, entre una capa y otra, epidermis y dermis. Y los nevos de unión tienen una capacidad cada vez menor, pero la siguen teniendo entre un 10 a un 20% de probabilidad de cambiar o transformarse en un melanoma maligno con los años, cuando el paciente es mayor. Entonces, los lunares, no solo los que están ahí en las uñas, sino los que están en zonas mucosas, hay que evaluarlos porque pueden transformarse. Bueno, vamos a seguir escuchando a la gente. Línea. Buenos días. Adelante. Sí, Buenos días. Sí, buen día. Oye, yo soy diabética y las uñas a mí se me parten y no me quieren crecer. Yo estoy falta de calcio y de hierro. Yo quiero que la doctora me diga qué yo tengo que tomar para eso. Ok. Quédese ahí pendiente que la doctora le va a responder en breve. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Como dijo el doctor, esto es una verdadera cátedra de dermatología. Doctora, es algo bizarro lo que voy a decir. Uno de mis deleites es cortar las uñas con los dientes. Comérmelas, como usualmente se dice. ¿Qué consecuencia puede tener esto para mi salud? Le escucho en el aire, gracias. Excelente esa pregunta. Onicofagia. Adelante, doctora. Lo primero es que la onicofagia es uno de los signos que invita a que nosotros le eduquemos al paciente sobre algún tema emocional, algún tema de ansiedad o algún tema, como usted lo dice, de costumbre que el paciente pueda tener, pero casi siempre la onicofagia denota algún tema emocional que tal vez ni siquiera lo sepamos nosotros en ese momento. Claro está, comerse las uñas, estamos ingiriendo queratina, esto no se va a digerir bajo ningún concepto. Hay por ahí algunos estudios y algunos reportes de casos de pacientes que han tenido temas a nivel de estómago y demás por ingerir esta lámina dura y que puede producir ciertas lesioncitas o traumas a su paso por todo nuestro conducto. Sin embargo, cuando nosotros nos comemos las uñas desde el punto de vista externo, que es lo que a mí me compete, lo más común es que
Uno, vamos a pasar saliva a una parte de nuestra piel que no necesita tener las sustancias de la saliva contaminada ahí. 2, estamos humedeciendo constantemente el área y estamos produciendo un trauma que a largo plazo va a traer deformidad de la lámina unguial. Muchas veces no se acostumbra a comerse mucho la uña, sino lo que se acostumbra es a mordernos el tejido periunguial y esta costumbre también es una costumbre que denota mucho tema de ansiedad. O sea que eso sería lo primero que yo le indicaría a un paciente que yo veo que tiene costumbre de ingerir el tejido periunguial. Me dirán, no doctora, que yo no me lo como, yo nada más me lo quito. Pero ¿por qué te lo quitas? Entonces, si te lo quitas es porque hay algo que te ha desarrollado ese tic nervioso que necesita de un especialista de la psicología para que nos ayude. Bien, la otra oyente que se comunicaba con nosotros decía que es una paciente diabética que tiene las uñas que se le parten con facilidad y que no le crecen mucho y que tiene déficit de hierro y calcio. La recomendación para esta oyente. De las sustancias que necesita la uña y que intervienen en una formación adecuada de la uña y de la queratina está en el hierro, por eso muchas veces vemos cambios a nivel de las uñas cuando hay un déficit de hierro importante, y el calcio, claro está, el zinc, el selenium, todas las vitaminas que nosotros podamos pensar son importantísimas, la vitamina E, los complejos B para la formación de la uña. El paciente diabético tiene cambios a nivel de las uñas, entonces antes de usted suplementarse, lo que tiene que hacer, primero la evaluación de endocrinología para saber que su diabetes está tratada y controlada de manera adecuada. Y segundo, pues permitir esa evaluación con dermatología para que de acuerdo a sus antecedentes se le puedan indicar las suplementaciones, si es necesario hacerlo, que traten de proveer esas vitaminas o esas sustancias no en exceso que usted necesita. Habría que ver si usted toma calcio por su cuenta, si hace vitamina D por su cuenta, qué usted hace para saber qué indicarle. Es la misma pregunta que le hacían al doctor hace un momentito sobre el tema de que se iban a someter a una intervención y que le iban a poner contraste. Es que todo lo que pueda pasar depende mucho también del nivel de historia clínica que nosotros hagamos con el paciente para evitar las cosas comunes que nosotros sabemos que pueden ocurrir. Y en caso de que ocurran, pues hacerla en un lugar y con especialistas de la mano para que también se pueda controlar cualquier proceso. O sea que probablemente sí habría que suplementarla, pero habría que evaluarla primero. Y también decir que los pacientes diabéticos que son usuarios de metformina, la metformina puede y de hecho lo hace, altera la absorción de la vitamina B12. Así es. De manera que los pacientes, además de neuropatía, pueden tener deficiencia de vitamina B12 que está asociada a lesiones en las uñas también. Así es. Entonces, doctora, hablando justamente de suplementos, es tendencia en este momento el consumir biotina. La gente va, compra una biotina y comienza a tomarla para el tema de tener unas uñas más largas, más fuertes, el pelo, la piel. ¿Es correcto tomar esto de manera indiscriminada o debo ir con un especialista que pueda hacerme una evaluación previa, entonces determinar cuáles son esos suplementos que me hacen falta para yo lograr ese objetivo de tener unas uñas fuertes y largas o un pelo fuerte y largo? Mira, con el tema de la suplementación, yo creo que siempre cuando hablamos como especialistas decimos, bueno, ¿cuándo empiezo yo? ¿Cuándo termino yo? ¿Cuándo le toca al nutricionista? ¿Cuándo le toca al endocrinólogo? Yo creo que esto es un conjunto, una sumatoria de factores. Para suplementar hay que tener mucho cuidado y sobre todo hay que tener mucho conocimiento porque muchas veces nosotros asumimos que las vitaminas no producen absolutamente nada malo y eso no es así. Cuando nosotros hacemos una suplementación inadecuada y damos más vitaminas de la que el paciente necesita, puede haber efectos independientemente de lo beneficiosa que puedan ser. Eso es como la vitamina C, que muchas veces decimos hay que consumir vitamina C porque la vitamina C es el antioxidante por excelencia, pero si se consume de más, el efecto es oxidativo, o sea, es todo lo contrario. Entonces, esto pasa con las suplementaciones también de uña. El tema de la biotina hay que agarrarlo con pinzas, es controversial. Ciertamente hay algunos estudios que hablan de los beneficios de la biotina para la formación de nuestra piel, de nuestras uñas, de nuestro pelo, pero también es cierto que no hay estudios
estudios que avalen que una suplementación como las que existen actualmente de biotina son necesarias o adecuadas. Generalmente la cantidad de biotina que nosotros necesitamos, que suele ser 300 miligramos en consumo, está en todos los alimentos del día a día, en los pescados, en el huevo, en la carne. Hay muchísimos alimentos que tienen los niveles de biotina diario que nosotros necesitamos. Y las suplementaciones de biotina muchas veces tienen una carga importante. Es tanto así que hay artículos a nivel de la Federación de Drogas Americanas donde se menciona que la biotina o el consumo de biotina indiscriminado puede inclusive inducir cambios a nivel de las analíticas de laboratorio y que habría que evitar este consumo para hacer ciertas analíticas o tener cuidado o tenerlo pendiente. Entonces, básicamente yo creo que lo que se necesitaría es una evaluación correcta, nosotros determinar si hay alguna condición sistémica o no en este paciente que pueda estar trayendo los cambios a nivel de las uñas o a nivel del pelo, que es lo que más se busca para suplementación, y si vamos a suplementar, pues que sean con suplementos que tengan los estudios correspondientes y los niveles adecuados de todas estas sustancias. Casi siempre son combinados, casi nunca es uno solo. Traen vitamina C, B6, traen vitamina E, traen zinc, traen selenium, algunos traen hierro. Hay muchísimas sustancias que se pueden utilizar para pelo, piel, uñas, pero todo tiene su tema. Entonces, doctora, de manera simple, ¿puede un paciente por sí solo notar diferencias entre un cambio en las uñas que es propio de la uña o un cambio en las uñas que me está hablando de algún otro tema de salud a nivel sistémico? Lo que pasa es que cuando nosotros percibimos cualquier cambio, o sea, si nuestras uñas cambian ante nuestros ojos, eso hay que irse a evaluar. No asumir que el cambio es porque ya yo llegué a los 40 o que llegué a los 50 o que pasé de los 15 a los 16 y que las uñas cambian porque el adolescente o que las uñas cambian porque vamos a entrar en un periodo hormonal diferente. Cualquier cambio que se produzca en nuestras uñas debe ser evaluado. Eso es extremadamente importante. Si es un trauma, vamos a evaluarlo. Si esa mancha negra que salió es un hematoma porque yo corrí ayer y me salió la mancha, o porque esta lesión que está aquí tiene 1 o 2 semanas, no me duele, no me pica, no me molesta, tengo que evaluarla, no asumir. O sea, es importantísimo. Hoy en día hay herramientas como la dermatoscopia, que le hemos mencionado anteriormente, que es un aparatito que te permite ver un poco más allá, un poco más a profundidad las láminas de la piel a través de sus luces y sus lupas. Y eso nos da una idea todavía mayor de lo que puede estar ocurriendo a nivel de la lámina, que es dificilísimo de evaluar, a nivel de la matriz, hacer los estudios correspondientes. Hay que tener cuidado. Inclusive hay pacientes que me dicen, doctora, vine a la consulta porque tengo un hongo en las uñas y ya me hice el estudio y mírelo aquí. Y van y llegan con su estudio y está muy bien. Puede ser que tengamos un hongo en las uñas, pero puede ser que tengamos un hongo en una uña con psoriasis, o puede ser que tengamos un hongo en una uña con líquen plano, o en una uña porque es traumático, porque el paciente corre todo el tiempo y los hongos son oportunistas. Entonces, todo cambio en la uña debe evaluarse. No lo asuman, no asuman nada. Es por eso que es importante que usted se pueda evaluar con un profesional que esté capacitado para poder darle ese diagnóstico oportuno de qué es lo que está ocurriendo con sus uñas, con su piel, con su pelo. Usted puede comunicarse a ISA Grupo Dermatológico al teléfono 809-544-0661, 809-544-0661 o al WhatsApp 829-684-0661 también para hacer su cita con la doctora María Elisa. Doctor Cristian tiene una pregunta por ahí. Preguntarle a la doctora, esa todavía, aunque no debe ser, todavía hay mucha gente que le retiran las uñas a los pacientes. ¿Qué pudiera comentarnos sobre eso, doctora? Eso es controversial. A ver, la mayoría de nosotros, los dermatólogos, no retiramos las uñas porque la uña, dentro de sus funciones, vamos a decir que está ahí para protegernos. Pero la piel es un órgano perfecto, como todos los órganos que nosotros tenemos. Automáticamente tú retiras la uña completa. Primero, produces un trauma a nivel de matriz que no es necesario. Segundo, va a empezar a formarse una uña nueva. Pero las uñas crecen lentitas, muy lentos, y eso hay que entenderlo. Las uñas crecen a
apenas 0.1 a 0.15 milímetros al día, o sea, nada, básicamente. Y duran meses para salir otra vez. 6, 8, hasta 12 meses para tener una uña nueva completamente. Entonces, al retirar la uña, perdemos los canales. Ese hundidito alrededor de cada uña, ese hundido no está ahí porque ese hundido está ahí porque la uña lo produce. Entonces, si nosotros retiramos la uña, entre las cosas más sencillas es que perdemos el canal natural de la uña. Cuando la nueva quiere salir, la piel que dijo, ahí hay un defecto, déjame producirme, déjame cerrarlo, y empieza a encarnarse o a enclavarse en la piel que ya se produjo. Empieza el proceso de uña encarnada o de onicocriptosis, y es una uña que desde el inicio va a venir con problemas. Igual, ¿por qué yo voy a quitar una uña? Porque es más fácil, porque le quito lo que está dañado y la que viene nueva que se forme sana. Pero si el problema está en la base, si quedó ahí restos de lo que yo tenía, si cuando yo la quité lo que produje fue una inflamación a nivel de la matriz que trajo una cicatrización al final y la uña no vuelve a salir. Tuve un trauma, tengo un gran hematoma, bueno, hay que drenarlo. La uña se perdió sola, se perdió solita. Si ella no se perdió, vamos a tratar de mantenerla ahí para que me sirva, como es su función, protección de esa extremidad, de ese dedito, hasta que la nueva pueda salir más completa y ejercer su función. Nosotros, la mayoría de nosotros, no quitamos las uñas, que está indicado, que aparece en los libros de texto, que otras ramas lo pueden hacer si lo hacen con mayor frecuencia. Nosotros no. No solamente las otras ramas, sino muchas personas que trabajan con los pies y con las manos empiezan a trabajar con las uñas. O las uñas. Dice, esta uña está encarnada, hay que sacarte esa uña. Y hay que tener mucho cuidado. O hay que levantarte este pedacito, o sea que es un problema fuerte la parte del intrusismo que tienen muchas personas con el tema de las uñas. Claro, sobre todo si vamos a salón de belleza, las mujeres que se hacen manicura y pedicura, respeten cuando la manicurista le diga, mire, ahí hay un problema, vaya a su médico. No cuando le diga, ven que tú tienes la uña encarnada, yo te voy a sacar eso y te vas a mejorar. Si ella te dice con mucha amabilidad, tienes la uña encarnada, vamos a decirle, perfecto, déjala así, me voy a mi consulta y me la evalúo. Porque lo que yo estoy tratando de hacer, sacando ese pedacito de esa manera, es algo temporal. Por eso cada 15 días hay que estar yendo a que me saquen el pedacito porque no se resolvió desde la raíz. ¿Y cómo se resuelve ese tema de las uñas encarnadas? Las uñas encarnadas tienen que ser operadas. Eso se llama matricectomía, se hace una cirugía de la uña, matricectomía parcial en el mejor de los casos, porque el problema viene desde la matriz. ¿Por qué? Porque empecé a cortarme la uña mal, porque empecé a quitarme pedacitos de piel que no había que quitarlos, porque la gente entiende que todo hay que quitarse. Hay ciertas situaciones que ameritan quitarse piel muerta, pero hay ciertas situaciones que no. Por eso te dije al principio que íbamos a tener una cátedra hoy. No, definitivamente. Siempre tenemos una buena cátedra con la doctora María Elisa. Doctora, muy agradecidos de que nos haya acompañado en el día de hoy, en este viernes de dermatología. Y la gente sé que también está muy agradecida. Gracias a ustedes. A ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Será hasta el lunes cuando nos reencontremos aquí en Cátedra Médica. Que tengan un feliz fin de semana.